Bienvenido a tu canal. Ahora escucharás la historia de un chico que nació para la venganza. Asegúrate de suscribirte y darle like para ver más de mis videos. En septiembre de 1874, en lo profundo de las montañas marcadas por el carbón de Virginia Occidental, 3 hombres armados desaparecieron sin dejar rastro cerca de Aln Creek. Sus cuerpos serían descubiertos días después, enterrados en tumbas profundas a lo largo de las orillas fangosas, cada uno con heridas de bala mortales de un arma que en teoría debía ser imposible para su asesino manejar. El único testigo de sus muertes fue un niño de 12 años llamado Thomas Weber, quien salió de esas mismas montañas cargando un rifle casi tan alto como él. Su ropa estaba desgarrada y manchada de sangre y hablaba con una voz demasiado tranquila para un niño que acababa de perderlo todo. Las autoridades locales enterraron la investigación tan rápido como los cuerpos, pero los mineros que encontraron aquellos cadáveres aún susurran sobre los fríos y firmes ojos del muchacho, y las 3 palabras que pronunció cuando le preguntaron sobre los asesinatos se lo merecían. Los archivos del caso de aquel otoño permanecen sellados en el sótano del juzgado del condado de Mercer, marcados con una nota que dice simplemente «Asunto resuelto por acuerdo mutuo. Investigación suspendida por orden del Sheriff W. Thornton». Antes de continuar con la historia de Thomas Ward y los oscuros secretos que murieron con él en esas colinas apalaches, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Cuéntanos en los comentarios desde qué estado nos escuchas, porque estas montañas esconden más secretos de los que podrías imaginar. Lo que las autoridades no querían que nadie supiera era que esos 3 hombres muertos no eran simples víctimas de la justicia montañesa. Eran matones de la Consolidated Coal Company, y Thomas Weber acababa de declarar la guerra a la corporación más poderosa de Virginia Occidental. Pero el verdadero horror de esta historia no es lo que sucedió aquella noche de septiembre junto a Aln Creek, sino lo que ocurrió en los meses siguientes, cuando la venganza de un niño transformó por completo la forma en que una región entera entendía el miedo. El otoño de 1874 encontró las montañas de Virginia Occidental transformadas por una industria que devoraba tanto carbón como hombres con igual hambre. Pequeñas comunidades que durante generaciones habían sobrevivido de la caza, la agricultura y la madera, ahora temblaban bajo el estruendo del equipo minero y el constante rugido de los trenes carboneros que serpenteaban por valles donde durante siglos solo se escuchaba el canto de los pájaros. El aire mismo había cambiado. Donde antes la brisa fresca de la montaña traía el aroma de pinos y flores silvestres, ahora olía a polvo de carbón y azufre con un sabor metálico que se pegaba a la lengua y manchaba los pulmones de todos los que lo respiraban. La Consolidated Coal Company había comprado vastas extensiones de tierra en toda la región, trayendo consigo no solo empleos, sino también una forma particular de justicia que operaba fuera del alcance de la ley local. Los pueblos de la compañía brotaban como hongos venenosos en claros arrancados de bosques antiguos, con edificios construidos a toda prisa que ya mostraban señales de hundimiento, pues los túneles bajo ellos se expandían sin control. En esos valles aislados, donde el sheriff más cercano podía estar a un día de viaje por peligrosos pasos montañosos, los hombres de seguridad de la compañía, conocidos localmente como la Policía del Carbón, actuaban como jueces, jurados y a menudo verdugos de cualquier minero que osara cuestionar las condiciones laborales, los salarios o el ferrocontrol que la empresa ejercía sobre todos los aspectos de la vida diaria. Estos hombres no llevaban uniformes ni placas, pero su autoridad se extendía mucho más allá de la entrada de las minas. Decidían quién podía comprar en la tienda de la compañía, qué niños podían asistir a la escuela de la empresa y qué familias serían desalojadas por no cumplir las cuotas o por mostrar insuficiente lealtad. La Policía del Carbón estaba formada por la escoria de la sociedad posterior a la Guerra Civil. Es soldados confederados que no encontraron lugar en la Nueva América, veteranos de la Unión, cuya experiencia en la guerra los había vuelto insensibles a la violencia, vagabundos y criminales que descubrieron que trabajar para la compañía les ofrecía tanto protección frente a la ley como oportunidades ilimitadas para la crueldad. Vivían en una pensión a las afueras de Beckley, una estructura destartalada que los lugareños llamaban el descanso del donde pasaban su tiempo libre bebiendo whisky barato y planeando nuevos métodos de intimidación.
Familias como los Weaver, que habían trabajado esas montañas durante 3 generaciones, se encontraban atrapadas entre la promesa de un salario estable y la dura realidad de la servidumbre por deudas. La compañía pagaba con vales que solo podían gastarse en las tiendas de la empresa, donde los precios estaban inflados para mantener a los trabajadores perpetuamente endeudados. La vivienda era proporcionada en chozas propiedad de la compañía, que goteaban en invierno y ardían en verano, con el alquiler descontado automáticamente de unos salarios que nunca alcanzaban para cubrir las necesidades básicas. Thomas Weaver vivía con su padre Samuel y su hermano mayor Jeb en una cabaña con vista a Allen Creek, donde su abuelo Ezequiel se había sentado después de luchar en la guerra de 1812. La cabaña era una de las pocas propiedades independientes que quedaban en la zona. Estaba construida con troncos tallados a mano que habían resistido 40 años de tormentas de montaña. En el interior, las paredes estaban cubiertas con pieles de venado y oso que Ezequiel había cazado en los primeros días, cuando la vida silvestre era abundante, antes de que la mimía empujara a la mayoría de los animales más profundo en las montañas. Samuel Weir era un hombre forjado por decisiones difíciles y circunstancias aún más duras. A los 38 años, sus manos ya estaban deformadas por años de blandir el pico, sus pulmones marcados por el polvo de carbón y su espalda permanentemente encorvada por arrastrarse por túneles apenas lo suficientemente altos para un niño. Había luchado por la Unión durante la Guerra Civil, sirviendo en el primer regimiento de infantería voluntaria de Virginia Occidental, y aquella experiencia le había enseñado tanto el valor de la disciplina como el terrible precio de la violencia. Cuando regresó a casa en 1865, soñaba con retomar la tranquila vida de un agricultor de montaña, pero la llegada de la compañía carbonera hizo imposible aquel sueño. El turno de la mañana en la mina número 7 comenzaba antes del amanecer, cuando el aire de la montaña era tan frío que la respiración formaba nubes cristalinas y el suelo crujía con escarcha bajo las pesadas botas. Samuel despertaba a Thomas y Jacob con un suave movimiento, susurrando para no molestar a los vecinos que trabajaban en turnos distintos y necesitaban dormir. El desayuno solía ser una papilla de maíz endulzada con melaza, ocasionalmente acompañada por huevos de las 3 gallinas que aún sobrevivían. Las demás habían muerto por inhalar el polvo de carbón que se asentaba sobre todo en kilómetros a la redonda. Jacob, con 17 años, tenía toda la energía inquieta y el temperamento explosivo que Samuel había aprendido a controlar tras años de lidiar con los supervisores de la empresa. El joven medía casi 1,80, con hombros anchos y grandes manos que revelaban que era hijo de su padre, pero en sus ojos brillaba una chispa desafiante que preocupaba profundamente a Samuel. Jacob había comenzado a trabajar 6 meses antes como colocador de maderas, responsable de instalar los soportes de madera que evitaban el colapso de los túneles. Era un trabajo peligroso que requería fuerza física y gran atención al detalle. Una sola viga mal colocada podía provocar derrumbes que enterraran a cuadrillas enteras. El muchacho ya había visto morir a 3 hombres en accidentes evitables causados por la negativa de la compañía a comprar equipo de seguridad adecuado. Cuando Jacob se quejó ante su supervisor sobre vigas podridas que debían haberse reemplazado semanas atrás, le respondieron que cuestionar los procedimientos de la empresa era motivo de despido inmediato. La conversación terminó con el supervisor de Jacob, un hombre de rostro ratonil llamado Garrett Mills, insinuando lo fácil que sería que alguien tuviera un accidente si seguía causando problemas. Thomas era diferente tanto de su padre como de su hermano, en formas que incluso hacían que su propia familia se sintiera incómoda. Pequeño para sus 12 años, poseía una inteligencia inquietante que se manifestaba en su habilidad para leer las intenciones y motivaciones de las personas con una precisión sorprendente. Mientras otros niños jugaban y contaban historias, Thomas observaba y calculaba notando patrones en el comportamiento de los adultos que le permitían predecir sus acciones con una exactitud perturbadora. Su madre, Marray, había muerto al darle a luz durante el brutal invierno de 1862, cuando era imposible obtener ayuda médica y Samuel estaba lejos luchando en la guerra. Thomas fue criado principalmente por su abuelo Ezequiel, un hombre cuyas experiencias en la guerra de 1812 y décadas de vida en la frontera le habían enseñado que el mundo era un lugar donde la debilidad invitaba a la destrucción.
Bajo la estricta tutela de Ezequiel, Thomas aprendió a cazar, rastrear y disparar con una destreza que asombraba incluso a los cazadores más experimentados. El rifle que Thomas cargaba era un Spanso repetidor calibre 4, una de las armas más avanzadas de su época. Ezequiel lo había adquirido de un soldado de la Unión moribundo durante la retirada de Remán y lo había mantenido en perfectas condiciones durante los años siguientes. El arma podía contener 7 balas en su cargador tubular y disparar tan rápido como el tirador pudiera accionar la palanca, lo que le daba a un francotirador hábil una enorme ventaja sobre enemigos con armas de un solo disparo. Pero la educación de Thomas había ido mucho más allá del simple tiro. Ezequiel le enseñó a moverse silenciosamente por el bosque, a leer huellas que revelaban el paso tanto de animales como de humanos, a encontrar agua y refugio en la naturaleza salvaje y, lo más importante, a pensar como un depredador cuando las circunstancias lo exigían. El viejo había vivido épocas en las que la supervivencia dependía de ser más peligroso que los peligros que te rodeaban y transmitió esas lecciones a su nieto con una dedicación que habría horrorizado a observadores más civilizados. Para septiembre de 1874, las tensiones entre los mineros y la Kansal del Coal Company habían llegado a un punto crítico que amenazaba con estallar en guerra abierta. Ese verano los salarios habían sido recortados 2 veces, mientras que la tienda de la compañía subía los precios de productos básicos como harina, tocino y queroseno, atrapando a las familias en ciclos de deuda cada vez más sin escape bells. Los niños se iban a la cama con hambre mientras los ejecutivos de la empresa vivían en mansiones construidas con las ganancias extraídas de la sangre y el sudor de esas familias montañesas. Las condiciones de seguridad en las minas habían deteriorado tanto que los derrumbes ocurrían casi semanalmente. Sin embargo, cualquier minero que se negara a trabajar en condiciones peligrosas era despedido de inmediato, su nombre incluido en una lista negra y a menudo expulsado del pueblo por la policía del carbón. La postura de la compañía era simple: los trabajadores son reemplazables, el carbón no. Si los hombres morían extrayéndolo, habría más familias desesperadas dispuestas a ocupar su lugar. La policía del carbón se había vuelto cada vez más audaz con sus tácticas de intimidación. Ya no se limitaban a los campamentos mineros, sino que extendían su control a los asentamientos independientes, como donde vivían los Weavenían cierta autonomía. Casas eran registradas sin órdenes judiciales. El ganado desaparecía durante la noche y cualquiera que se atreviera a hablar contra la empresa recibía visitas nocturnas de hombres que dejaban claras sus intenciones sin necesidad de amenazas explícitas. El conflicto, que finalmente llevaría a 3 tumbas junto a Allen Rick, comenzó el 15 de septiembre cuando Samuel Weir tomó una decisión que definiría los últimos años de su vida. Esa mañana, mientras descendía a la sofocante oscuridad de la mina número 7, sin saber que sería su último turno, Samuel llevaba consigo una petición que representaba meses de organización cuidadosa y un riesgo personal enorme. El documento, escrito con la letra meticulosa de Samuel en papel comprado con dinero que apenas podían permitirse gastar, detallaba las violaciones de seguridad que los supervisores de la compañía habían ignorado a pesar de repetidas quejas de los trabajadores. Escribía soportes de madera podrida que crujían ominosamente bajo el peso de la roca inestable. Sistemas de ventilación tan deficientes que los hombres colapsaban por respirar gases venenosos, y la práctica de la compañía de obligar a los mineros a trabajar con herramientas defectuosas, haciendo que los accidentes no fueran solo probables, sino inevitables. Lo más condenatorio era que la petición incluía un relato detallado de las amenazas hechas a los trabajadores que se negaban a entrar en áreas obviamente peligrosas. Nombraba a supervisores específicos que habían advertido que cuestionar los procedimientos de seguridad resultaría en despido inmediato y lista negra, forzando a los hombres a elegir entre su vida y el sustento de sus familias. Un total de 47 mineros habían firmado la petición, plenamente conscientes de que poner su nombre en aquel papel podía significar el fin de su sustento e incluso de su vida. No eran agitadores radicales ni forasteros buscando problemas, sino hombres comunes, montañes que habían llegado al límite de lo que podían soportar. Habían visto morir a amigos en accidentes prevenibles, a sus hijos debilitándose por el hambre y a padres ancianos sufriendo enfermedades que podrían haberse tratado
si los doctores de la empresa no estuvieran instruidos para minimizar los costos médicos. El plan de Samuel era presentar la petición al capataz August Blackwell durante el cambio de turno, cuando habría otros trabajadores presentes como testigos, y el supervisor sería menos propenso a recurrir a la violencia inmediata. Era una estrategia razonable que mostraba tanto la comprensión de Samuel sobre la política de la empresa como su esperanza de que aún fuera posible resolver el problema mediante el diálogo. Lo que Samuel no sabía era que uno de los mineros que habían firmado era informante de la compañía, un hombre desesperado llamado Henry Colwell, que había acumulado deudas inmensas en la tienda de la empresa. La compañía le había dejado claro que si no cooperaba, sería desalojado de la vivienda corporativa y su familia quedaría en la calle. Su hija menor, enferma de tuberculosis, dependía de la atención del doctor de la compañía, quien solo continuaría tratándola si Calpel informaba sobre las actividades de los trabajadores. Enfrentado a elegir entre la lealtad a sus compañeros o la vida de su hija, Calpel hizo la única elección que un padre podría hacer. Cuando Samuel descendió por la escalera de madera al pozo de la mina aquella mañana, Augustus Blackwell ya sabía de la petición y había enviado aviso a la policía del carbón de que se requeriría acción inmediata. Blackwood, un hombre brutal que había obtenido su posición gracias a una mezcla de conexiones políticas y disposición a usar violencia, no veía la petición como una queja legítima, sino como un acto de rebelión que amenazaba todo el sistema de control que mantenía las minas rentables. El enfrentamiento cuando llegó fue breve y decisivo. Samuel presentó la petición con calma y dignidad, explicando que los hombres no buscaban causar problemas, solo querían trabajar bajo condiciones que no garantizaran sus muertes. Blackwood escuchó en silencio, sus ojos pálidos fijos en Samuel, y luego rasgó el documento en pedazos, dejándolos caer al suelo de la mina como confeti. Quiero que todos los hombres que firmaron este papel se presenten en mi oficina al final del turno, dijo con voz firme que resonó en el silencio repentino que había caído sobre los demás trabajadores. Necesitamos discutir su continuidad en esta compañía. Samuel entendió de inmediato que presentarse en la oficina equivalía a firmar su propia sentencia de muerte. Las discusiones de Blackwood con trabajadores problemáticos eran famosas por terminar en accidentes, sin testigos y con pocas preguntas, pero también sabía que no presentarse traería consecuencias aún peores, no solo para él, sino para su familia. Aquella noche, mientras la familia Weaver se sentaba a su cena habitual de pan de maíz, frijoles y el conejo que Thomas había cazado esa mañana, Samuel explicó la situación a sus hijos con la precisión cuidadosa de un hombre que entendía que quizás sus palabras serían lo único que podía dejarles. Habló de deber y honor, de la diferencia entre el valor y la imprudencia, y de las terribles decisiones que a veces las circunstancias obligaban a tomar a la gente decente. La reacción de Jacob fue inmediata y predecible. Quería luchar, reunir armas y aliados, y enfrentarse a los matones de la compañía con la violencia directa que los jóvenes siempre creen que puede resolver problemas complejos. Thomas escuchaba en silencio, con sus oscuros ojos moviéndose entre su padre y su hermano, absorbiendo no solo sus palabras, sino también las emociones ocultas que revelaban más de lo que ambos hombres imaginaban sobre sus verdaderas intenciones. La conversación fue interrumpida por el sonido de caballos acercándose. El ritmo deliberado de los cascos anunciaba visitantes que no tenían prisa porque sabían que su presa no tenía a dónde huir. Samuel se levantó despacio, su mano comprobando instintivamente la posición del cuchillo de caza que llevaba en el cinturón, y se dirigió a la única ventana de la cabaña, cuyos cristales estaban opacos por los años y el polvo de carbón. 3 hombres desmontaban de sus caballos con la confianza casual de depredadores que han acorralado a su presa. Samuel los reconoció al instante. Marcus Finch, T. Hutchinson y James Crawford, el trío de violencia que imponía la voluntad de la compañía minera en toda la región. Su presencia frente a la cabaña significaba que lo que estaba a punto de suceder había sido planificado y aprobado por los niveles más altos de la corporación, los 3 ejecutores. Marcus Finch era el líder no oficial de la Policía del Carbón, un exoficial de caballería confederado cuya unidad se había ganado notoriedad durante la guerra por su trato brutal hacia prisioneros de la Unión. Alto y delgado, con cabello prematuramente canoso
y ojos fríos como trozos de hielo invernal. Finch poseía una inteligencia cruel que lo hacía eficaz en la intimidación psicológica. Se vestía mejor que sus compañeros, siempre con un traje negro impecable, a pesar de la rudeza de su trabajo. Llevaba 2 revólveres Colt idénticos, cuyas fundas mostraban el desgaste de un uso constante. Dale Hutchinson era lo opuesto a Finch en casi todo. Un hombre enorme, de músculos sólidos más que grasa, con manos llenas de cicatrices que hablaban de una vida resolviendo problemas con pura fuerza bruta. Había llegado a Virginia Occidental tras la guerra con historias sobre su servicio en el ejército de Sherman, que nadie podía verificar, pero que nadie se atrevía a cuestionar. Hutchinson disfrutaba de su trabajo, obteniendo placer del miedo que inspiraba y del dolor que infligía. Cuando la intimidación sutil fallaba, era él quien creaba ejemplos públicos para mantener a raya a otros posibles revoltosos. James Crawford era paradójicamente el más peligroso de los 3, precisamente porque parecía el menos amenazante. De estatura y complexión promedio, con cabello castaño ralo y rasgos anodinos, Crawford podría haber pasado por un dependiente de tienda en lugar de un asesino, pero quienes lo conocían sabían que su apariencia común ocultaba una total ausencia de empatía humana. Crawford mataba sin ira ni pasión, viendo la violencia como una herramienta más, algo que se utilizaba cuando las circunstancias lo requerían. Era el hombre que la compañía enviaba a manejar situaciones que requerían planificación y precisión, en lugar de fuerza bruta. La amenaza se revela. La conversación que siguió serían las últimas palabras civilizadas entre la familia Weave Consolidated Coal Company. Finch, con la autoridad casual de alguien acostumbrado a ser temido, informó a Samuel que su empleo quedaba terminado de inmediato y que la familia Weaver tenía 30 días para abandonar la cabaña, ya que el terreno había sido comprado recientemente por la compañía como parte de su expansión hacia la parte alta de Alhorn Creek. La afirmación sobre la propiedad era una mentira, pero de esas mentiras que se convierten en verdad cuando están respaldadas por armas y funcionarios corruptos, la compañía minera había perfeccionado el arte de robar tierras, combinando documentos falsificados, testigos intimidados y jueces comprados que sabían bien quién financiaba sus campañas. Familias que habían poseído sus tierras durante generaciones descubrían de pronto que sus títulos eran inválidos, que sus impuestos estaban mal calculados o que sus límites habían sido mal medidos. El error de Jacob. Jacob, joven e impulsivo como su padre había sido a su edad, cometió el error de preguntar qué compensación recibirían por las mejoras que habían hecho a la propiedad a lo largo de los años. La pregunta era razonable e incluso respetuosa, pero revelaba un malentendido fundamental. Esto no era una negociación comercial, ni un procedimiento legal. Era una demostración de poder diseñada para aplastar la resistencia antes de que pudiera extenderse. La respuesta de Hutchinson fue rápida y brutal. Un golpe con el dorso de la mano en la cara que arrojó al muchacho de 17 años contra la pared con sangre brotando de su nariz y labios. El golpe estaba calculado para causar la máxima humillación sin daños permanentes. El tipo de violencia que deja un mensaje claro, mientras permite que la víctima cuente a otros lo que le pasó. La verdadera pesadilla. El verdadero horror comenzó cuando Samuel intentó ayudar a su hijo. Crawford, que había permanecido quieto en el fondo de la habitación, desenfundó un revólver Remington niquelado y presionó el cañón contra la sien de Samuel con la precisión fría de un hombre que había realizado esa acción innumerables veces. El arma estaba cargada con balas calibre 44, capaces de esparcir los sesos de un hombre por la pared, y todos en la cabaña sabían que Crawford no dudaría en disparar si fuera necesario. «Parece que has olvidado quién manda en estas montañas. A ver», dijo Crawford, con una voz apenas superior a un susurro, pero que llenó de hielo el silencio repentino de la cabaña. «Quizás sea hora de que tú y tu chico aprendan a respetar a sus superiores». Lo que sucedió después perseguiría a Thomas Weor por el resto de su corta vida, moldeando su comprensión de cómo el mundo realmente funcionaba bajo la falsa apariencia de civilización y ley. Mientras Samuel permanecía inmóvil con el arma presionando su cabeza y Jacob yacía sangrando en el suelo, los 3 miembros de la policía del carbón discutían el destino de la familia Weaver con la frialdad profesional de hombres que estaban cerrando un negocio. Sugirió que Samuel y Jacob
simplemente desaparecieran con sus cuerpos jamás encontrados, dejando a Thomas como recordatorio viviente de lo que ocurre cuando alguien desafía a la compañía. Hutchinson prefería un ejemplo público, un ahorcamiento que pudiera disfrazarse como justicia popular, con los cuerpos colgados como advertencia para otros potenciales revoltosos. Crawford, fiel a su estilo, favorecía el método que atraería menos atención externa: llevar a los hombres a la montaña y enterrarlos donde jamás pudieran ser hallados. Thomas, que había permanecido en silencio en un rincón durante todo el enfrentamiento, observó cómo los tres hombres sacaban a su padre y hermano de la cabaña a punta de pistola. Desde la ventana pudo verlos marchando hacia la línea de árboles. Finch llevaba un trozo de cuerda de cáñamo húmeda por el rocío del atardecer. Crawford cargaba una pala. Hutchinson sostenía un saco de lona, probablemente lleno de cal para acelerar la descomposición de los cuerpos. El muchacho sabía con una certeza helada que su padre y su hermano no regresarían de esos bosques oscuros. Pero Thomas Wither no era el niño indefenso que la policía del carbón suponía. Había estado preparándose para este momento mucho más tiempo de lo que ellos imaginaban. Cuando las voces de los tres hombres se desvanecieron en el bosque que rodeaba a Juan Creek, Thomas se movió con la eficacia silenciosa que su abuelo le había inculcado durante incontables horas de entrenamiento. El RF Spencer salió de su escondite debajo de la tabla suelta del suelo cerca de la chimenea, junto con la bolsa de cuero para cartuchos que contenía 47 balas calibre. Cada proyectil estaba cuidadosamente mantenido e inspeccionado, pues cada uno podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El arma se sentía familiar en sus manos, con la culata de nogal alisada por años de uso y las piezas metálicas brillando con la delgada capa de aceite que prevenía la corrosión en el clima húmedo de la montaña. Thomas había disparado ese rifle miles de veces, practicando con objetivos que iban desde latas a 50 metros hasta cartas de juego al doble de esa distancia. Podía cargar y disparar 7 balas en menos de 30 segundos, y su precisión era tan extraordinaria que los cazadores locales solían consultarle sobre los mejores lugares para encontrar presas. Pero esa noche, Thomas no cazaba ciervos ni conejos. Esa noche, acechaba la presa más peligrosa que podían ofrecer las montañas. Hombres que mataban por dinero y placer, hombres que habían cometido el error de subestimar a un niño de 12 años, creyendo que no representaba amenaza alguna para sus planes. La oscuridad, que parecía una ventaja para la policía del carbón, en realidad favorecía a Thomas. Había pasado incontables noches moviéndose por esos bosques, aprendiendo cómo el sonido viajaba diferente según la dirección del viento y las condiciones atmosféricas. Conocía cada sendero de ciervos y madriguera de conejos, cada tronco caído que podía servir como cobertura, cada afloramiento rocoso que ofrecía un campo de tiro despejado mientras ocultaba al tirador. Más importante aún, Thomas entendía algo sobre la violencia que su padre y su hermano jamás habían aprendido. La primera regla de cualquier combate es asegurarte de que tu enemigo no sepa que está en una pelea hasta que ya sea demasiado tarde para cambiar el resultado. Los hombres de la compañía esperaban cometer un asesinato esa noche, confiados en que sus únicas víctimas serían 2 hombres desarmados y bajo su control. Siguiendo las voces más profundo en el bosque, Thomas se movía en paralelo a su ruta, en lugar de directamente detrás de ellos, usando su conocimiento superior del terreno para anticipar su destino. Por los fragmentos de conversación dedujo que se dirigían a Ant-Man's Hollow, un claro junto a un afluente de Allen Creek, donde los árboles formaban un anfiteatro natural. Era el lugar perfecto para su objetivo, aislado, con acceso fácil al agua corriente para limpiar evidencia y cargado de terror psicológico para las víctimas. Ese claro había ganado su nombre macabro durante la Guerra Civil, cuando guerrilleros confederados lo usaban para ejecutar prisioneros de la Unión que no podían ser intercambiados o rescatados. A los niños del lugar se les advertía mantenerse alejados, no por supersticiones, sino porque los huesos humanos todavía aparecían cuando las inundaciones primaverales removían la tierra. Era exactamente el tipo de lugar que Finch, Hutchinson y Crawford elegirían para su trabajo. Thomas llegó al borde del claro, mientras los 3 hombres todavía avanzaban por la zona más densa del bosque, avanzando lentamente por tener que controlar a 2 prisioneros y navegar terreno desconocido en casi completa oscuridad.
Se posicionó en un saliente rocoso que dominaba el claro, ofreciendo líneas de tiro claras en múltiples direcciones mientras estaba oculto tras un matorral de laurel silvestre. La espera fue lo más difícil. Thomas permaneció inmóvil con el rifle Spencer apoyado en una depresión natural de la roca que estabilizaba su puntería. Mientras las voces se acercaban, captaba fragmentos. Hinson quejándose de la distancia recorrida. Crawford, hablando sobre la profundidad ideal de las fosas en suelo rocoso. Finch, haciendo bromas crueles sobre la petición de Samuel y sobre lo que pensarían los demás mineros al enterarse de su desaparición. Cuando las 4 figuras finalmente emergieron en el claro, Thomas pudo verlas claramente bajo la tenue luz de las estrellas que se filtraba entre el follaje. Samuel y Jacob estaban atados con cuerdas, las manos a la espalda, tropezando ocasionalmente mientras eran empujados hacia adelante por sus captores. Los hombres de la compañía, confiados, habían bajado la guardia, seguros de que en aquel lugar el escape o el rescate era imposible. Marcus Finch dirigía la operación con la naturalidad de quien había supervisado muchas ejecuciones similares. Ordenó a Hutchinson arrodillar a los prisioneros junto a un roble caído que serviría como barrera para contener los cuerpos. Mientras tanto, Crawford comenzó a cavar una fosa poco profunda, trabajando con la eficiencia mecánica de alguien que había repetido esa tarea muchas veces. El primer disparo. El primer disparo llegó sin advertencia. El estallido del rifle Spanor resonó como un trueno a través del claro, mientras una bala calibre .4 impactaba directamente en el pecho de Marcus Finch. El impacto lo levantó del suelo, arrojándolo hacia atrás hasta caer en el arroyo, donde flotó boca abajo, mientras el agua se teñía rápidamente de rojo oscuro. Hutchinson y Crawford, tomados completamente por sorpresa, gritaron maldiciones y amenazas mientras se lanzaban desesperados en busca de cobertura. Pero Thomas ya se había movido, deslizando su cuerpo desde el saliente rocoso hacia una nueva posición, incluso antes de que el eco del primer disparo se desvaneciera en el bosque. El mecanismo de palanca del Spencer permitía disparos rápidos, y Thomas había practicado la secuencia tantas veces que sus manos actuaban sin pensamiento consciente. Extraer el cartucho usado, cargar una nueva bala, apuntar, controlar la respiración, apretar el gatillo con presión constante. Todo el ciclo tomaba menos de 3 segundos, y para cuando Hutchinson descubrió de dónde venían los disparos, Thomas ya no estaba allí. Justicia en la oscuridad. La segunda bala encontró a Dell Hutchins justo cuando intentaba usar a Jacob como escudo humano. El proyectil atravesó su cráneo antes de que pudiera completar la amenaza de matar al muchacho. Su enorme cuerpo se desplomó hacia adelante, atrapando a Jacob bajo su peso muerto, pero sin herirlo. Crawford, ahora solo y enfrentando a un enemigo invisible, cometió el error fatal de entrar en pánico. En lugar de cubrirse y localizar al atacante, abandonó a los prisioneros y corrió hacia la línea de árboles, desesperado por llegar a su caballo. Era exactamente la reacción que Thomas había anticipado de un hombre acostumbrado a tener superioridad en número y armas. El disparo final fue el más difícil. Thomas tuvo que calcular la velocidad y trayectoria de Crawford mientras compensaba el movimiento de las ramas que parcialmente bloqueaban su objetivo. Pero su abuelo le había enseñado a cazar ciervos en movimiento en bosques densos, y un hombre huyendo era un blanco mucho más grande y predecible que un ciervo asustado. Crawford estaba a 20 metros de la línea de árboles cuando la tercera bala lo alcanzó entre los omóplatos, lanzándolo de bruces contra la orilla fangosa del arroyo. Su cuerpo se deslizó por la pendiente, quedando medio sumergido en la misma agua que se llevaba la sangre de Marcus Finch. Silencio y revelación. El silencio que siguió solo se rompía por el murmullo del agua corriente y la respiración agitada de Samuel y Jacob, que miraban atónitos los 3 cadáveres, intentando comprender cómo el miembro más joven de su familia acababa de salvarles la vida. Thomas emergió del bosque como un fantasma, el rifle Spencer sostenido con naturalidad en sus pequeñas manos, su expresión tranquila, como si acabara de regresar de cazar conejos. ¿Están heridos?, preguntó, arrodillándose para cortar las cuerdas de su padre con un cuchillo de caza que parecía surgir de la nada. Su voz era firme, casi conversacional, sin el más mínimo rastro de emoción, horror o adrenalina que debería seguir a una matanza así. Samuel,
Con las manos temblorosas mientras la sangre regresaba a sus dedos, solo podía mirar a su hijo menor tratando de procesar lo sucedido. El niño había cruzado el bosque en completa oscuridad, se había posicionado estratégicamente y había eliminado a 3 hombres armados con la precisión de un soldado profesional. Lo más perturbador era que Thomas no mostraba señales de conflicto emocional ni remordimiento por lo que había hecho. «Iban a matarlos», dijo Thomas con naturalidad, mientras liberaba a Jacob de sus ataduras. No podía permitirlo. La simplicidad de su razonamiento era quizás el aspecto más escalofriante de todo el incidente. Thomas no había actuado por rabia o miedo, sino tras evaluar fríamente la situación y aplicar una solución práctica al problema. Había matado a 3 hombres con la misma calma emocional que mostraba al disparar a los conejos que complementaban la cena familiar. Pero el verdadero horror de aquella noche aún estaba por revelarse, porque lo que Samuel y Jacob no comprendían era que Thomas había estado planeando ese momento durante meses. La posición que eligió para su emboscada, la ruta que tomó a través del bosque, incluso el tiempo exacto de cada disparo. Todo había sido ensayado cuidadosamente durante incontables horas de práctica en solitario. Thomas sabía que la compañía minera eventualmente iría por su familia y se había preparado para ello. Lo único que lo sorprendió fue que tardaran tanto en actuar. Un plan brillante y desgarrador. El plan que Samueló en esas horas desesperadas junto a Allan Creek era tan brillante como desgarrador en su sencillez. Pero fue Thomas quien aportó los detalles cruciales que harían la mentira creíble. Mientras los 3 permanecían junto a los cadáveres de quienes habían querido matarlos, el niño expuso una estrategia que revelaba un conocimiento aterrador de la psicología humana y de la corrupción institucional. Los 3 cuerpos de la policía del carbón serían enterrados en el mismo lugar donde habían caído. Su desaparición sería atribuida a la naturaleza peligrosa de su trabajo y al territorio hostil que patrullaban. Samuel y Jacob fingirían sus propias muertes, dejando evidencia convincente de que habían sido asesinados en represalia por la desaparición de los guardias. Thomas, con una historia cuidadosamente construida por su padre, pero perfeccionada por su propia comprensión de cómo piensan los adultos, sería el único sobreviviente de una tragedia que en realidad nunca ocurrió. Pero el plan exigía sacrificios que perseguirían a los Weaver sobrevivientes por el resto de sus vidas. Samuel y Jacob tendrían que abandonar no solo su hogar y pertenencias, sino también sus propias identidades, viajando cientos de kilómetros para comenzar vidas nuevas bajo nombres falsos, entre parientes que aceptarían ayudarlos sin hacer preguntas. Jamás podrían volver a Virginia Occidental. Nunca podrían contactar a Thomas directamente. Ni siquiera sabrían cómo su sacrificio afectó el desarrollo emocional del muchacho. Mientras tanto, Thomas quedaría atrás enfrentando un mundo que ya había demostrado estar dispuesto a destruirlo, armado solo con su inteligencia, su rifle y un entendimiento creciente de que a veces sobrevivir requiere volverse más peligroso que las fuerzas que te amenazan. Estaría completamente solo, de una manera en la que ningún niño debería estarlo jamás, cargando secretos que lo aislarían de cualquier relación humana que intentara formar en el futuro. Enterrando la evidencia, el entierro de los 3 policías del carbón tomó casi toda la noche con Samuel y Jacob, trabajando a la luz de la luna para cavar tumbas lo suficientemente profundas para evitar descubrimientos, pero poco profundas para terminarlas antes del amanecer. Thomas actuaba como vigilante, con su agudo oído atento a cualquier sonido que pudiera indicar la llegada de jinetes o buscadores. El niño también daba consejos prácticos sobre la composición del suelo y el drenaje, mostrando una familiaridad inquietante con las mecánicas de ocultar cuerpos. Las tumbas fueron colocadas bajo las raíces extendidas de un viejo roble, donde la tierra removida sería menos evidente y donde con el tiempo las raíces crecerían entre los restos, haciendo casi imposible la exhumación. Thomas sugirió esparcir hojas y restos del bosque sobre los montículos y marcar discretamente los árboles cercanos, de modo que él pudiera ubicar los cuerpos si alguna vez fuera necesario, sin que nadie más lo notara. La despedida. Al acercarse el amanecer, los 3 reunieron sus pocas pertenencias y se prepararon para llevar a cabo la gran mentira que protegería a Samuel y Jacob, pero que transformaría a Thomas en algo que ningún niño de 12 años debería llegar a ser.
Samuel llevó a su hijo a un lado para una última conversación que tendría que servir tanto como despedida como de instrucción para los años de soledad que vendrían. «Recuerda que te amamos, hijo», dijo Samuel, con la voz quebrándose pese a sus esfuerzos por mantenerse fuerte. «Recuerda que lo que hacemos no solo es para salvar nuestras vidas, sino para proteger a otras familias de lo que nos ha pasado. Y recuerda que algún día, cuando seas lo suficientemente fuerte, tendrás el poder de asegurarte de que esto no vuelva a ocurrir jamás». Thomas asintió con la gravedad solemne de un niño obligado a madurar demasiado pronto, pero en sus oscuros ojos brillaba un entendimiento que iba mucho más allá de su edad. Ya había comenzado a formular planes que su padre no podía imaginar. Esquemas que irían mucho más allá de la simple supervivencia, convirtiéndose en una campaña sistemática de venganza contra todos los que habían contribuido a la destrucción de su familia. Una escena perfecta. La escena del crimen simulada que Thomas y su padre crearon en la cabaña fue una obra maestra de engaño, capaz de engañar incluso a investigadores experimentados. Los muebles volcados sugerían una violenta pelea. La sangre de un corte en la mano de Jacob fue esparcida en patrones que indicaban violencia. Varios objetos de Samuel fueron retirados deliberadamente, insinuando que los atacantes habían tomado trofeos. Lo más importante, Thomas colocó pistas falsas que harían creer a los investigadores que Samuel y Jacob habían sido llevados con vida, presumiblemente para ser interrogados o ejecutados públicamente. 3 días después, cuando cazadores encontraron a Thomas caminando por un sendero de montaña con el rifle de su abuelo y ropa manchada de sangre, el muchacho ya se había transformado en la víctima perfecta. Traumatizado, pero coherente, útil pero no sospechosamente informado, digno de compasión, pero no tan afectado emocionalmente como para requerir cuidados que revelaran inconsistencias en su historia. Explicó al sheriff William Thornton que la sangre provenía de cuando había intentado ayudar a su padre herido antes de que los hombres de la compañía lo arrastraran junto con Jacob. Las rasgaduras en su ropa eran de huir a través del bosque en la oscuridad, perseguido por hombres que prometieron cazarlos e intentaba interferir. Su calma aparente se interpretó como choque emocional, algo totalmente razonable tras una experiencia traumática. Nadie pensó en cuestionarlo demasiado, sobre todo tratándose de un niño que claramente había sufrido una gran pérdida. Un sheriff pragmático. El sheriff Thoren era un hombre que había sobrevivido al caos de la reconstrucción, aprendiendo cuando no hacer demasiadas preguntas y cuando aceptar explicaciones convenientes, aquellas que cumplían con los requisitos legales sin profundizar demasiado en verdades incómodas. A sus 53 años, había visto suficiente violencia y corrupción como para entender que a veces la mejor solución era la que evitaba más derramamiento de sangre, incluso si eso significaba comprometer sus propios principios. 3 cadáveres y un peligro mayor. El descubrimiento de los 3 cuerpos lo cambió todo, transformando lo que parecía un simple caso de intimidación corporativa en algo mucho más complejo y peligroso. Cuando la partida de búsqueda de Thornton encontró los cadáveres enterrados en tumbas profundas cerca de Allen Creek, el sheriff comprendió que enfrentaba una situación que podría destruir no solo su carrera, sino la base económica de todo el condado. Los hombres habían sido asesinados con una precisión que sugería entrenamiento militar o habilidad excepcional con armas de fuego. Y sin embargo, el único sospechoso era un niño que debería haber huido aterrado, no enfrentado a 3 asesinos experimentados. La posición de los cuerpos indicaba que habían sido abatidos desde un punto elevado, pero el terreno ofrecía pocas opciones para una posición semejante, lo que desafiaba cualquier explicación lógica. La investigación posterior se convirtió en una lección de ceguera selectiva e ignorancia deliberada. El sheriff Thornton, presionado por la compañía minera y su propia conciencia, eligió seguir una versión de los hechos que cumpliera con las exigencias legales, pero que evitara las implicaciones perturbadoras de lo que realmente había sucedido aquella noche. El informe oficial declaró que Marcus Finch, Tel Hutchinson y James Crawford habían muerto durante un altercado con Samuel y Jacob Weaver, quienes posteriormente huyeron de la zona. Thomas Weber, encontrado traumatizado y solo, fue el único testigo sobreviviente de lo que se describió como una disputa por las operaciones mineras que escaló a violencia. Pero varios detalles inquietaban a aquellos que sabían la verdad.
La precisión de los disparos sugería un único tirador con puntería extraordinaria, no el tiroteo caótico descrito en el informe oficial. Lo más perturbador era el propio Thomas. En lugar de mostrar la tristeza y confusión esperadas en un niño que había perdido a toda su familia, el muchacho exhibía una calma casi sobrenatural que incomodaba a todos los que lo conocían. Cuando le preguntaban por los detalles de aquella noche, Thomas fijaba sus oscuros ojos en el interrogador y respondía con frases técnicamente verdaderas, pero sin revelar nada sustancial. Los hombres de la compañía vinieron por papá y Jacob, decía con serenidad. Hubo disparos. Corrí al bosque y me escondí hasta que amaneció. El segundo error de la compañía. La Consolidated Coal Company, enfrentada a la pérdida de 3 de sus principales ejecutores y a una historia que ponía en mala luz sus operaciones, tomó una decisión que resultaría su segundo error fatal. En lugar de investigar a fondo el incidente, optaron por enterrarlo en silencio y crear nuevas políticas para prevenir sucesos similares. Los ejecutivos de la compañía razonaron que la muerte de 3 policías del carbón, aunque lamentable, era preferible a una investigación prolongada que pudiera revelar el alcance real de sus tácticas de intimidación. Lo que no comprendieron fue que Thomas Weir no había actuado por desesperación o miedo, sino con el entendimiento calculado de que ciertos problemas solo se solucionan con violencia. La decisión de la compañía de retirarse en lugar de contraatacar fue interpretada por Thomas no como prudencia, sino como debilidad, una percepción que tendría consecuencias mortales en los meses siguientes. Cuando creímos que ya lo habíamos visto todo, el horror en estas montañas de Virginia Occidental se intensificó. Si esta historia te ha puesto la piel de gallina, comparte este video con un amigo que ame los misterios. Dale like para apoyar nuestro contenido y suscríbete para no perderte más relatos como este. Ahora descubramos juntos qué sucede después en la historia de Thomas Weir. Un invierno sangriento. Ese año el invierno llegó temprano a las montañas, trayendo consigo una serie de accidentes que comenzaron a cambiar el equilibrio de poder en toda la región minera. Supervisores de mina, particularmente brutales con los trabajadores, sufrieron caídas misteriosas por los pozos. Administradores de las tiendas que habían arruinado a familias con precios inflados fueron hallados muertos en sus casas. Las escenas parecían robos fallidos, pero el dinero quedaba intacto mientras las vidas eran arrebatadas con precisión quirúrgica. La verdad sobre Thomas Weir comenzó a emerger en febrero de 1876, cuando el Shard Thornton recibió un mensaje urgente que cambiaría por completo su comprensión de todo lo ocurrido desde aquella noche de septiembre en Al Creek. El mensaje provenía del Dr. Marcus Hanley, el médico de la compañía encargado de tratar a los mineros heridos, e incluía información que heló la sangre del SEDIF. 3 empleados más de la compañía habían muerto en el último mes, cada uno bajo circunstancias que al principio parecían accidentales, pero que revelaban un patrón inquietante al ser examinadas de cerca. Garrett Mills, supervisor de mina, cayó por un pozo durante una inspección rutinaria. Testigos afirmaron que estaba lejos del borde cuando de repente se desplomó como si algo invisible lo hubiera empujado. Vernon P.K., administrador de la tienda, fue hallado muerto en su oficina cerrada aparentemente por un infarto. Sin embargo, el forense descubrió una pequeña herida punzante detrás de su oreja izquierda, como de una hoja delgada insertada con precisión quirúrgica. El caso más perturbador fue el de August Blackwood. El capataz que había destrozado la petición de Samuel Ward fue encontrado sentado en su mesa de cocina con una taza de café fría frente a él y el rostro congelado en una expresión de terror absoluto. No había señales de violencia ni de entrada forzada. Y sin embargo, Black Cod estaba indudablemente muerto, víctima de lo que el doctor solo pudo describir como un shock catastrófico del sistema nervioso. El mensaje del doctor Henley incluía un detalle que convenció a Thornton de que debía actuar de inmediato. Cada víctima había sido hallada con un pequeño trozo de papel en el bolsillo, aparentemente colocado después de la muerte. En cada papel escrito con la letra cuidadosa de un niño, había una sola palabra: justicia. El hallazgo en la montaña. Aquella tarde, Thornton cabalgó solo hacia las montañas, siguiendo un rastro que lo condujo a un valle aislado a varios kilómetros del pueblo, donde los cazadores habían reportado ver humo de una fogata.
Lo que encontró allí lo atormentaría por el resto de su vida, obligándolo a enfrentar la verdadera magnitud de lo que Thomas Weaver se había convertido. El muchacho había construido lo que solo podía describirse como un campamento de entrenamiento con rangos de tiro elaborados, pistas de obstáculos, mapas detallados de todas las instalaciones de la compañía en la región. Figuras de madera colocadas a distintas distancias y alturas representaban desafíos tácticos específicos, simulando las condiciones en las que los empleados de la compañía podrían ser atacados. Pero estos no eran simples muñecos improvisados por un niño. Eran representaciones anatómicamente precisas de seres humanos, talladas con un detalle perturbador, marcadas con notas sobre órganos vitales, rutas arteriales y ángulos óptimos para causar heridas fatales. Algunos blancos estaban montados en sistemas de cuerdas y poleas, permitiéndoles moverse o girar de forma impredecible, simulando presas vivas. Lo más escalofriante era un diario detallado donde Thomas documentaba sus observaciones sobre los empleados de la compañía. Rutinas diarias, hábitos y debilidades, temores y vulnerabilidades. Incluía planos de sus casas, horarios de movimientos y perfiles psicológicos que demostraban un entendimiento de la naturaleza humana imposible para alguien de su edad. Cuando Thomas emergió de entre los laureles de montaña, cargando el rifle expanso de su abuelo, con la naturalidad de un soldado profesional, el Sheriff Tunt se encontró frente a algo imposible de clasificar. El chico aún parecía un niño pequeño para sus 13 años, con cabello oscuro y ojos serios, pero su presencia emanaba algo mucho más viejo y peligroso que cualquier infancia normal. «Te estaba esperando, Sheriff», dijo Thomas, con una voz carente de la deferencia que los adultos esperan de los niños. El doctor Henley, tarde o temprano, notaría el patrón. Es más observador que la mayoría de los empleados de la compañía. La confesión de Thomas. La conversación que siguió reveló la verdadera magnitud de la campaña de Thomas contra la compañía y la precisión metódica con la que había planificado y ejecutado su venganza. Describió cada asesinato con la profesionalidad fría de un oficial militar, explicando las consideraciones tácticas que habían influido en sus métodos y tiempos de ataque. Garrett Mills fue eliminado porque su trato brutal a los mineros había resultado en la muerte de al menos 6 hombres, cuyas quejas de seguridad fueron ignoradas. Vernon Pope cobraba precios tan altos en la tienda de la compañía que literalmente provocó la muerte por hambre de niños, usando su posición para extorsionar favores sexuales a esposas desesperadas cuyos maridos no podían pagar lo básico. Egastes Blackwat fue responsable del derrumbe que mató al primo de Thomas 2 años antes, ignorando problemas estructurales porque las reparaciones interferían con las cuotas de producción. Cada hombre recibió exactamente lo que merecía, explicó Thomas con aterradora calma. Miss cayó a su muerte como los mineros cuya seguridad ignoró. Puck murió lenta y dolorosamente como los niños que se desvanecen de hambre cuando sus familias no pueden comprar comida. Blackwood murió de miedo, el mismo miedo que él usó para controlar a los trabajadores que se atrevieron a cuestionarlo. Cuando el Sheriff Thunden preguntó cómo un niño de 13 años había adquirido los conocimientos y habilidades necesarios para cometer asesinatos tan sofisticados, la respuesta de Thomas reveló el verdadero horror de lo que la violencia de la compañía carbonera había creado. Su abuelo Ezequiel no solo le había enseñado a cazar y disparar, sino que le había transmitido el conocimiento acumulado de 3 generaciones de hombres de montaña, quienes habían sobrevivido siendo más peligrosos que los peligros que los rodeaban. El anciano había luchado en 2 guerras, sobrevivido a la peor violencia del periodo fronterizo, y comprendía que a veces las reglas de la civilización eran insuficientes para proteger contra los fallos de la propia civilización. Había entrenado a Thomas no solo como cazador, sino como un arma que podía ser usada cuando los métodos normales de justicia resultaban insuficientes. El abuelo siempre decía que las ovejas producen lobos cuando olvidan cómo ser perros pastores. Continuó Thomas con sus oscuros ojos reflejando una sabiduría que ningún niño debería poseer. La compañía minera olvidó que la gente de estas montañas ha estado matando a sus enemigos mucho antes de que existieran las corporaciones, sin remordimiento. El momento más escalofriante llegó cuando el Sheriff Thornton preguntó directamente si Thomas sentía algún remordimiento por las vidas que había arrebatado.
El chico meditó la pregunta con la seriedad de alguien enfrentando un dilema filosófico profundo, y luego dio una respuesta que perseguiría las pesadillas de Thornton durante décadas. «Sheriff, ¿usted siente remordimiento cuando sacrifica a un perro rabioso?», preguntó Thomas. Estos hombres eran enfermedades que infectaban todo lo que tocaban. Destruyeron familias, mataron niños a través de la negligencia y la codicia. Convirtieron el trabajo honesto en una forma de esclavitud. Yo no los asesiné, sheriff. Practiqué cirugía en una comunidad enferma. La única tragedia es que tardara tanto en llegar alguien que hiciera lo que debía hacerse. La negociación, el enfrentamiento final entre Thomas Weber y las fuerzas que habían moldeado su corta vida, no ocurrió a través de la violencia, sino mediante una negociación que atormentaría al Sheriff Thornton durante el resto de sus días. Mientras se sentaban junto a Alhorn Creek, donde 3 cuerpos habían sido enterrados años atrás, Thornton se encontró negociando con un niño que hablaba con la fría precisión de un estratega militar. Thomas no tenía intención de desaparecer sin más. Sus demandas eran claras y no negociables. Compensación para las familias de mineros muertos en accidentes prevenibles. Instalación inmediata de equipos de seguridad en las minas. Fin del reinado de terror de la policía del carbón. Y lo más inquietante, garantías por escrito. Documentos que obligaran a la compañía a cumplir sus promesas. «¿Usted cree que esto termina conmigo yéndome?», dijo Thomas, su voz de 13 años cargada de una autoridad que hizo estremecer al sheriff. «Pero yo ya les enseñé algo que jamás olvidarán. Miedo. Antes dormían tranquilos, confiados en sus armas y su dinero. Ahora saben que las montañas producen depredadores que jamás imaginaron». La negociación duró 3 días. Los ejecutivos de la compañía, aterrorizados de perder más hombres a manos de un enemigo invisible, aceptaron condiciones que meses antes habrían parecido imposibles. Pero Thomas no se conformó con promesas. Exigió pruebas de cumplimiento, informes regulares y, lo más perturbador, estableció una red de niños de familias mineras que serían sus ojos y oídos en toda la región. Un cambio inmediato. La transformación tras la partida de Thomas fue inmediata y profunda. En semanas, equipos de seguridad que habían estado inaccesibles durante años aparecieron de repente en las minas. Los precios en las tiendas de la compañía cayeron de la noche a la mañana. Los supervisores más brutales fueron trasladados discretamente a lugares lejanos y la policía del carbón desapareció sin dejar rastro. Su alojamiento en Dados Rust, abandonado tan rápido que dejaron comidas pudriéndose sobre las mesas. Pero el Sheriff Thornton descubrió que la influencia de Thomas iba mucho más allá de la intimidación. El chico había pasado meses documentando cada violación de seguridad, cada caso de abuso corporativo, cada familia empujada a la miseria por las políticas de la compañía. Antes de abandonar Virginia Occidental, compiló toda esa información en informes detallados que llegaron a periódicos de Charleston, Baltimore y Washington. Estos informes desencadenaron investigaciones que la compañía no pudo silenciar con sobornos. El niño se convierte en estratega. Las cartas que Thoron recibió desde Ohio revelaron la gradual transformación de Thomas de asesino a empresario, pero también contenían detalles inquietantes que hacían al sheriff dudar de que el muchacho hubiera escapado por completo de la oscuridad que lo consumía. Thomas escribía sobre su educación, sobre su creciente éxito en la comunidad empresarial de Cincinnati, pero siempre con un tono calculador, como si siguiera planificando, preparándose para batallas futuras. Para 1885, Thomas se había convertido en exactamente lo que su abuelo lo entrenó para hacer, un arma disfrazada de pilar de la comunidad. Su imperio empresarial incluía inversiones estratégicas en compañías de equipos mineros, ferrocarriles que transportaban carbón e incluso bancos que financiaban operaciones mineras. Thomas manejaba la economía como otros hombres manejan las armas, ejerciendo presión con precisión quirúrgica para proteger los intereses de los trabajadores en 3 estados. El protector desconocido. Los mineros de Virginia Occidental nunca conocieron la verdadera identidad de Thomas, pero sintieron su protección durante décadas. Los organizadores sindicales recibían fondos inesperados. Los defensores de la seguridad laboral encontraban súbita disposición para negociar por parte de los ejecutivos. Niños de familias mineras obtenían becas para estudiar en escuelas lejanas, rompiendo el ciclo de servidumbre corporativa que había atrapado a sus padres. Cuando Thomas murió en 1924,
Su funeral en Cincinnati fue multitudinario, asistido por personas que solo lo conocían como un filántropo generoso. Pero esa misma semana en toda Palachá ocurrieron sucesos extraños. Supervisores que planeaban recortar medidas de seguridad de pronto cambiaron de opinión. Ejecutivos que se resistían a negociar con sindicatos se volvieron cooperativos de manera abrupta y varios guardias mineros particularmente brutales desaparecieron sin explicación. El último secreto. Las 3 tumbas junto a Allen Creek fueron descubiertas durante una inundación en 1915, pero para entonces los huesos fueron identificados solo como víctimas desconocidas de violencia laboral. Lo que nunca encontraron fue una 4ª tumba oculta más profundo en el bosque que contenía los restos de Henry Quell, el informante que había traicionado la petición de Samuel Weir. Thomas lo reservó para el final, visitándolo una fría noche de febrero de 1876, solo días antes de partir hacia Ohio. El sheriff Thornton llevó ese secreto a su propia tumba, pero sus diarios descubiertos tras su muerte en 1899 contenían una única entrada escalofriante. El chico comprendió algo que el resto de nosotros jamás aprendimos, que el mal crea a su propio némesis, y a veces ese némesis lleva el rostro de un niño que aprendió demasiado pronto que la misericordia es un lujo que los inocentes no pueden permitirse. Esta historia nos muestra que las transformaciones más aterradoras no ocurren en momentos de horror sobrenatural, sino en la corrupción lenta de la inocencia por la crueldad sistemática. Thomas Weber no nació como asesino. Fue moldeado cuidadosamente por hombres que jamás imaginaron que sus víctimas podrían aprender a cazarlos a ellos. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Podría un niño orquestar una venganza tan calculada? ¿O este relato revela algo más oscuro sobre lo que la sociedad crea cuando abandona a sus miembros más vulnerables? Burbuja de diálogo. Deja tu comentario abajo con tus teorías sobre lo que realmente sucedió en esas montañas de Virginia Occidental. Si disfrutaste de esta historia y quieres más relatos de horror como este, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios. Fantasma.